De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre, quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo, y que sigan otro evangelio. No es que exista otro evangelio, lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes, tratando de cambiar el evangelio de Cristo. Pero sépanlo bien, si alguien, yo mismo o un ángel enviado del cielo, les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que sea maldito. Se lo acabo de decir, pero se lo repito. Si alguno les predica un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea maldito. ¿A quién creen que trato de agradar con lo que acabo de decir? ¿A Dios o a los hombres? ¿Acaso es esta la manera de congraciarse con los hombres? Si estuviera buscando agradarle a ustedes, no sería un servidor de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es un invento humano, pues no lo he recibido ni aprendido del hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Alabemos al Señor de todo corazón. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel dignas de estudio. Respondemos, alabemos al Señor de todo corazón. Justas y verdaderas son tus obras, son dignos de confianza sus mandatos, pues nunca pierden su valor y exigen ser fielmente ejecutados. Respondemos, alabemos al Señor de todo corazón. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible, y su gloria perdura eternamente. Respondemos, alabemos al Señor de todo corazón. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió:
el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lectio Divina. ¿Quién es mi prójimo? Oración inicial. Padre, nos impresiona cómo tu Espíritu Santo da la sabiduría a Jesús para mostrar con hechos concretos que lo importante no es saber conceptualmente quién es nuestro prójimo, sino responder con prontitud ante quien se siente en peligro de muerte y el acecho de los que obran el mal. Amén. Lectura. ¿Qué dice el texto? Jesús y sus discípulos están de camino hacia Jerusalén. Durante la primera etapa, les va indicando las disposiciones necesarias para ser discípulos suyos, misericordioso, entre las cuales destaca el amor efectivo al prójimo sin distinción alguna. Un maestro de la ley está de pie. Su intención es poner a prueba a Jesús con una pregunta a la que él mismo debe responder, y por la que reciba aprobación de Jesús. Sin embargo, tiene una segunda pregunta que lo desequilibrará. ¿Quién es mi prójimo? La discusión sobre este término, prójimo, ha ocupado al ser humano de todos los tiempos, pero Jesús no quiere discutir en el plano de los conceptos y definiciones. En ese campo su interlocutor es muy hábil, sino en el que da la vida, de la urgencia y del riesgo de morir. Hace desfilar tres tipos de personas. No obstante, se detiene solo en los actos del último, presentándolo como testimonio de lo que es comportarse existencialmente como prójimo. Dado a que no le interesa discutir conceptualmente con uno que conoce los mandamientos, Jesús se dedica a describir una serie de acciones que evidencian sin discusión qué es amar al prójimo. El samaritano actúa en favor de un desconocido, de una persona que no posee identidad, ni nombre, ni cultura, ni religión, ni estatus social, visible por las condiciones en el que se describe desnudo, lleno de golpes y medio muerto. 13 acciones definen qué es comportarse como prójimo y se relatan con naturalidad en los versículos 33 y 35, porque el prójimo en este caso es el samaritano, que se hizo cercano a quien no le pidió nada, pero que recibió todos los cuidados de quien sabe que es la proximidad. Para meditar, ¿qué me dice el texto? La fe, la esperanza y la caridad, hecha con emoción entrañable, misericordia en acción, debe ser nuestro distintivo como discípulo de Jesús, hijos del Padre misericordioso. Porque la misericordia nos empuja a mirar siempre a una persona concreta, tal como hizo el hombre samaritano, porque no se trata de sabernos obligados por la ley a ayudar al desventurado y que encontramos en el camino, sino de dejarnos conmover entrañablemente ante su infortuna situación y peligro de muerte. La conmoción entrañable nos exige ponernos en movimiento. 13 verbos describen al buen prójimo. Tampoco hemos de pensar que actuar de ese modo es una cuestión de justicia, ya que todas las acciones nos evidencian y nos denuncian que se trata de ir de más allá. Todo habla de que nada habremos hecho mientras no nos hayamos inclinado sobre el tirado y abandonado en el polvo del camino. Nuestro único interés no debe ser otro que haya al ser humano
aunque sea un irreconocible o un desconocido. Mensaje querigmático trinitario para hoy. Escucha, hijo, hija, la inaudita descripción. Cómo hacerse prójimo de un ser humano, la urgencia de poner todo en movimiento, los pies, las manos, los bienes, el tiempo, el presente y el futuro. Yo, que soy tu Padre misericordioso en la persona de mi Hijo de Jesús de Nazaret, revelador del sentido último y profundo de la conmoción entrañable, te suscrito un ejemplo de hasta dónde podrías llegar cuando la persona no es concepto, sino un ser abandonado a su suerte y en peligro de perder la vida. Con el auxilio del Espíritu Santo, verás que lo único que necesitas saber respecto al prójimo es cómo actuar. Toda otra información te hará perder tiempo, te aportará del espíritu creyente y cristiano, te llevará por el camino que no conduce al prójimo, sino que conceptualizan, pero a mí me importan tus movimientos. Para reflexionar, ¿qué necesitamos para conmovernos entrañablemente ante todo ser humano tirado en el camino? ¿Cómo responder con prontitud ante una situación de desventura y peligro de muerte? ¿Quiénes son en nuestro medio los que más necesitan de nuestras prontas acciones? Oración final. Padre, danos tu Espíritu Santo para responder a la pregunta ¿quién es mi prójimo? Con acciones concretas, con todo nuestro ser y haber en movimiento, con un espíritu conmocionado entrañablemente, tal como nos los has descrito Jesús en las acciones prontas y oportunas del samaritano prójimo. Amén. En el día de hoy, la primera lectura viene de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo del 6 al 12. ¿Cómo lo podemos buscar? Si conocemos un poco de la Biblia, nos vamos al índice. En el índice nos indica cuáles son los libros. En este caso, la primera lectura, el apóstol San Pablo a los Gálatas. Podemos buscar aquí carta a los Gálatas. Dice que se encuentra en la página 392. Buscamos la página 392 del Nuevo Testamento. En este caso, las páginas, los números va dependiendo ya de su Sagrada Escritura. 300, aquí está Gálatas, dice que es capítulo 1 del 6 al 12. Capítulo 1, llega la carta de los Gálatas. Capítulo 1 dice que es del 6 al 12. Esta viene siendo la primera lectura del día de hoy. Esta sería la forma de buscarla en la Biblia. Nos dice que el Evangelio es de San Lucas, capítulo 10,
versículos del 25 al 37. San Lucas viene del Nuevo Testamento también. Buscamos entonces Salmo, Mateo, Marcos, Lucas, decía Lucas 10. Llegamos, Lucas 10 del 25 al 37. 10, este es capítulo 10, versículo del 25 al 37, que aquí está. Viene siendo así: el buen samaritano, que es lo que escuchamos en la palabra de hoy. Recordemos que el 10, que es el número más grande, es capítulo, y los números pequeños son los versículos. En este caso nos los pide del 25 al 37. 25 al 37, que aquí está. Lo busqué directamente de esta manera porque en las Biblias el Salmo viene siendo la parte del centro del libro, y después de la parte del centro del libro vienen los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. O lo podemos buscar entonces según el índice. El índice, aquí está, Evangelio según San Lucas.